En la carta de hoy quiero contarles la historia de Diego. Del hijo que se quedó cuando nadie miraba, del que no compitió, no exigió, no calculó, pero observó en silencio cómo la ambición empezaba a disfrazarse de cariño. Es la historia de una madre que entendió demasiado tarde quién se acercaba por amor, y quién se acercaba por herencia. Y también es la historia de una llamada que parecía una victoria, hasta que la verdad salió a la luz. Hoy no hablamos solo de dinero. Hablamos de lealtad, de paciencia, y del momento en que el silencio deja de ser debilidad para convertirse en justicia. Si estás escuchando esto por primera vez, te pido que te quedes. Porque esta historia no es sobre una herencia. Es sobre lo que una familia aprende a callar, y sobre el momento en que ese silencio, por fin, deja de ser cobardía y se convierte en algo parecido a la dignidad. Me llamo Diego. Tengo 53 años, vivo en el mismo barrio de Vallecas donde nací, y durante mucho tiempo fui, simplemente, el hijo que se quedó. No el favorito, no el más brillante, no el que salió en los periódicos ni el que hizo grandes cosas en grandes ciudades. Solo el que se quedó. Y durante años, eso fue suficiente para mí, aunque no siempre lo pareció suficiente para los demás. Mi madre se llamaba Dolores. Dolores Ferreiro Muñoz, aunque todo el mundo en el barrio la conocía como Lola, con ese acortamiento cariñoso que los madrileños tienen para las personas que quieren de verdad. Era una mujer pequeña, de manos grandes y voz grave, que había llegado a la capital desde un pueblo de Extremadura con 16 años y una maleta de cartón atada con una cuerda. Había trabajado de interna, de costurera, de dependienta en una mercería del centro que ya no existe. Había conocido a mi padre en una verbena de San Isidro, se había casado joven, había parido 2 hijos, había enviudado antes de los 50, y había seguido adelante con esa tenacidad silenciosa que tienen las mujeres que aprendieron desde niñas que nadie vendrá a resolver lo que ellas mismas pueden resolver. No era una mujer de grandes demostraciones. No era de abrazos frecuentes ni de palabras dulces dilapidadas sin motivo. Pero cuando te miraba de verdad, con esa atención completa que la gente sencilla tiene y que los sofisticados suelen haber perdido en algún momento del camino. Y cuando te hablaba con una honestidad que a veces dolía, pero que siempre, te dejaba con la sensación de que alguien te había tratado como un adulto. Mi hermano Marcos era 3 años mayor que yo. Distinto en todo, más alto, más ruidoso, más hábil para moverse en el mundo con esa soltura que tienen los que aprendieron desde jóvenes a caer de pie. Marcos se fue de casa a los 21 años, primero a Barcelona, luego a Valencia, luego a un par de ciudades europeas cuyo orden exacto nunca terminé de tener claro. Trabajaba en ventas, en consultoría, en cosas que cambiaban de nombre pero que en el fondo siempre implicaban lo mismo, convencer a alguien de algo. Era bueno en eso. Genuinamente bueno. Tenía una forma de hablar que hacía sentir al otro como si fuera la persona más importante de la habitación, y esa habilidad le había abierto puertas, le había dado dinero, le había dado una vida que desde fuera tenía el aspecto correcto. Volvía a Madrid en Navidad, a veces en verano, de vez en cuando por algún cumpleaños. Siempre con regalos, siempre con historias, siempre con ese sonriso que llenaba el espacio y que mi madre recibía con una alegría que yo, durante años, interpreté como la alegría natural de una madre ante su hijo. Solo con el tiempo entendí que había algo más en esa alegría. Había alivio. El alivio de verlo bien, sí, pero también el alivio de tenerlo cerca donde podía observarlo, donde podía leer lo que había debajo del sonriso y de los regalos y de las historias. Yo, mientras tanto, vivía a 12 minutos caminando de su casa. Tenía un pequeño taller de reparación de calzado que había heredado de un tío materno y que fui haciendo crecer con trabajo lento y constante a lo largo de 2 décadas. No era rico. Nunca lo fui. Pero tenía lo suficiente, y lo suficiente, en el mundo en que me había criado, era una forma legítima de dignidad. Los jueves por la tarde cerraba el taller 1 hora antes y pasaba a ver a mi madre. Le llevaba algo del mercado, le arreglaba lo que hubiera que arreglar en la casa, me quedaba a cenar si ella lo pedía. No lo hacía por obligación. Lo hacía porque su compañía era, genuinamente, una de las pocas cosas en mi vida que me dejaba con la sensación de haber usado bien el tiempo. Fue en uno de esos jueves, hace ya casi 6 años, cuando empecé a notar algo diferente en ella.
No en lo que decía, sino en cómo callaba. Había siempre en Dolores una forma de guardar silencio que no era vacío, sino densidad. Pero aquel jueves el silencio tenía otro peso. Estábamos sentados en la cocina, ella con las manos alrededor de la taza, mirando la ventana que daba al patio interior, y después de un rato largo sin hablar, sin que yo lo hubiera preguntado, me dijo algo que tardé días en terminar de entender del todo. Me dijo, con esa voz suya que siempre sonaba como si viniera desde adentro de la tierra: Diego, los hijos que te quieren de verdad no necesitan que les recuerdes que existes. No dije nada. No pregunté. Esperé, como siempre esperaba con ella, sabiendo que si había algo más, llegaría cuando estuviera listo para llegar. Y llegó. Poco a poco, a lo largo de semanas y meses, en conversaciones cortas y en silencios elocuentes, fui entendiendo lo que mi madre había estado viendo en Marcos desde mucho antes de que yo lo viera. Entendí que sus visitas habían cambiado de tono de forma tan gradual que era difícil señalar el momento exacto en que cruzaron un límite, pero que cruzado estaba. Entendí que los comentarios sobre la casa, sobre los ahorros, sobre lo que ella tenía y lo que haría con ello, habían dejado de ser conversación natural para convertirse en algo con una dirección específica. Y entendí que mi madre, lejos de ser la víctima ingenua de ese proceso, lo estaba observando con una frialdad y una lucidez que me dejaron, la primera vez que lo comprendí del todo, sin palabras. Ella sabía exactamente lo que Marcos estaba haciendo. Y había decidido, con una calma que solo podía venir de alguien que había visto mucho y esperado más, dejar que lo hiciera hasta el final. No por crueldad. No por venganza. Sino porque quería, necesitaba, tener la certeza completa antes de actuar. Quería ser justa incluso con el hijo que no lo estaba siendo con ella. Eso era Dolores. Eso era mi madre. Y comprender eso, en aquellas tardes de cocina y silencio compartido, fue una de las experiencias más dolorosas y más hermosas de mi vida. Hay una diferencia entre saber algo y estar preparado para verlo. Yo sabía desde hacía tiempo lo que Marcos era capaz de hacer, o mejor dicho, lo que era capaz de no hacer, que a veces es peor. Sabía que sus visitas tenían un subtexto, que sus llamadas tenían una agenda, que detrás de cada abrazo había un cálculo que él ni siquiera se molestaba demasiado en esconder, quizás porque nunca creyó que alguien estuviera mirando con suficiente atención. Pero saber eso en abstracto, construirlo como una sospecha razonada en la cabeza, era una cosa. Verlo en acción, con sus propios gestos y sus propias palabras, en el salón de la casa donde habíamos crecido los dos, era otra completamente distinta. La primera vez que lo vi de verdad fue una tarde de noviembre, casi 2 años antes de que todo llegara a su punto final. Marcos había venido a Madrid por trabajo, según dijo, y había pasado a ver a mi madre de improviso, algo que en sí mismo ya era inusual porque Marcos no hacía nada de improviso, Marcos planificaba, Marcos llegaba siempre con el terreno preparado. Yo estaba en la casa cuando llegó porque ese día me había quedado más tiempo de lo habitual ayudando a mi madre a ordenar unos papeles viejos que ella había decidido, con esa energía repentina que a veces le daba, sacar de una caja y clasificar. Cuando sonó el telefonillo los dos nos miramos con una expresión parecida, aunque por razones distintas, ella con algo que yo interpreté como una mezcla de anticipación y cansancio, yo con la sorpresa genuina de no esperarlo. Marcos subió con esa energía suya que llenaba los espacios, dejó 2 cajas de dulces de una pastelería cara sobre la mesa del comedor como quien hace un gesto natural, abrazó a mi madre con efusividad, me dio una palmada en el hombro con ese tono de superioridad afectuosa que siempre tenía conmigo, y se sentó. Los primeros 20 minutos fueron lo que siempre eran cuando los tres estábamos juntos, él hablando, nosotros escuchando, conversación superficial sobre su vida en Valencia, sobre un proyecto nuevo, sobre un viaje reciente a Lisboa que había sido, según sus propias palabras, una experiencia fantástica. Mi madre asentía, preguntaba lo justo, sonreía en los momentos correctos. Yo hacía lo mismo, aunque con menos soltura. Fue después, cuando yo me levanté a buscar agua a la cocina y me quedé parado junto a la puerta sin que ninguno de los dos lo notara, cuando escuché el cambio de tono. No fue dramático. No fue el villano de una película que revela su plan en voz alta. Fue algo mucho más ordinario y por eso mismo mucho más inquietante. Marcos bajó la voz, adoptó ese registro suyo de confidencia estratégica, y le dijo a mi madre,
con una naturalidad que sugería que no era la primera vez que tocaban ese tema. Mamá, lo de la casa hay que resolverlo en algún momento. No digo ahora, pero hay que pensarlo. Sería mucho más sencillo si todo estuviera a mi nombre, yo me encargo de gestionar lo que haga falta, tú no tienes que preocuparte de nada. Mi madre guardó silencio unos segundos antes de responder, con una voz completamente neutra. Ya, Marcos. Ya lo pensaré. Volví a la sala con el vaso de agua y la conversación había vuelto a otro tema, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo lo había escuchado. Y mi madre, que me conocía mejor que nadie en el mundo, supo en el momento en que me vio la cara que yo también lo había escuchado. No dijo nada. Esperó a que Marcos se fuera, esperó incluso a que los pasos de él desaparecieran escaleras abajo, y entonces se levantó del sofá despacio, fue hasta la ventana, miró la calle un momento, y sin girarse hacia mí dijo, con una calma que me heló la sangre de una forma que no supe bien explicarme en ese momento, no es la primera vez que me lo dice. Lleva meses con esto. Cada vez que viene, de una manera o de otra, el tema aparece. Me senté. Necesitaba sentarme. Le pregunté qué había hecho con todo eso, cómo lo había llevado, si le había dicho algo a Marcos con claridad. Y mi madre se giró hacia mí con esa expresión suya que era mitad paciencia y mitad sabiduría acumulada a golpes, y me dijo algo que no olvidaré nunca: no le he dicho nada porque todavía no sé hasta dónde es capaz de llegar. Y necesito saberlo. No para castigarlo. Para entenderlo. Eso era lo que más me costaba asimilar de ella, su negativa a actuar antes de tener el cuadro completo. Yo habría confrontado a Marcos en ese mismo momento, con toda la rabia contenida de años de sospechas confirmadas. Pero Dolores no funcionaba así. Dolores había aprendido, en una vida que no le había dado muchas concesiones, que la prisa en los asuntos importantes casi siempre te cuesta algo que no puedes recuperar. Y en este caso, lo que no quería perder era la posibilidad de equivocarse. La posibilidad de que Marcos tuviera alguna explicación, alguna dimensión que ella aún no veía, alguna forma de ser que todavía no había mostrado. Era injusto darle menos de lo que le hubiera dado a cualquier extraño, la oportunidad de llegar hasta el final antes de ser juzgado. Lo que vino en los meses siguientes fue una especie de observación metódica que mi madre condujo con una serenidad que a veces me resultaba casi sobrehumana. Empezó a hacer comentarios en las visitas de Marcos, comentarios aparentemente casuales sobre el valor del piso, sobre los ahorros que tenía en el banco, sobre unas acciones pequeñas que mi padre había dejado y que nunca habían valido gran cosa pero que ahora, según ella decía con estudiada imprecisión, podían valer bastante más. Yo asistía a esas conversaciones sabiendo lo que estaba pasando y teniendo que mantener una expresión completamente neutral, lo cual era, de las cosas difíciles que he hecho en mi vida, una de las más agotadoras. Marcos reaccionaba a esos comentarios con una consistencia que, vista en perspectiva, resulta casi triste. Cada mención de dinero o de propiedades activaba en él una atención especial, un interés súbito que intentaba disimular pero que mi madre y yo aprendimos a reconocer en los primeros segundos. Los ojos se le iluminaban de una forma específica. El ritmo de la conversación cambiaba. Las preguntas que hacía tenían de repente una precisión que no tenían cuando hablaba de cualquier otra cosa. Era como ver a alguien que cree estar jugando bien al póker sin saber que los demás llevan rato leyendo sus cartas. Hubo una visita en concreto, en marzo de ese año, que marcó para mí el punto en que dejé de tener dudas sobre lo que Marcos estaba haciendo. Había venido con una excusa nueva, una que no había usado antes, la de la preocupación por la salud de mi madre. Llegó con un tono diferente, más suave, casi tierno, y pasó la primera hora preguntando por el médico, por las revisiones, por si se encontraba bien, por si dormía bien, por si necesitaba algo. Mi madre respondía con sinceridad, porque era lo que hacía siempre, y Marcos escuchaba con esa atención nueva que yo observaba con un malestar creciente. Hasta que llegó el momento en que la conversación derivó, con una naturalidad demasiado estudiada para ser casual, hacia los documentos. Hacia lo que pasaría si ella se pusiera enferma de verdad. Hacia la conveniencia de tener todo en orden para no complicar las cosas a los hijos. Me levanté a buscar el abrigo con la excusa de que tenía frío. Necesitaba un momento fuera de esa sala. Esa noche, después de que Marcos se marchara,
mi madre y yo nos quedamos en la cocina hasta tarde. Era la primera vez en mucho tiempo que los dos hablábamos con toda la verdad sobre la mesa, sin rodeos, sin la diplomacia que solemos usar cuando el tema implica a alguien que queremos. Le dije lo que pensaba. Le dije que creía que Marcos no iba a parar, que cada visita era un paso más hacia un objetivo que había decidido que era suyo por derecho, y que esperar a tener el cuadro completo podía significar que cuando actuáramos ya fuera demasiado tarde para hacer algo útil. Mi madre me escuchó sin interrumpirme, con las manos quietas sobre la mesa, y cuando terminé me preguntó si yo confiaba en ella. Le dije que sí, que siempre. Y ella me dijo, entonces déjame hacer esto a mi manera. Pero quiero que sepas que ya sé lo que quiero hacer. Solo necesito un poco más de tiempo. No le pregunté qué era lo que quería hacer. Lo dejé estar, como me había pedido. 2 semanas después me llamó a mediodía, una hora inhabitual para ella, y me pidió que fuera a verla esa tarde después de cerrar el taller. Cuando llegué había 2 tazas de café preparadas en la mesa y un sobre cerrado que ella tenía entre las manos como si lo hubiera estado mirando un rato largo antes de que yo llegara. Me lo tendió sin decir nada. Lo abrí. Eran los datos de un bufete de abogados del centro de Madrid, especializado en herencias y planificación patrimonial, con una cita anotada a mano para el jueves siguiente a las 5 de la tarde. Debajo del papel con los datos del bufete había una nota escrita con la letra menuda y apretada de mi madre que decía, en pocas palabras, que quería hacerlo bien y que quería hacerlo conmigo. Ese jueves fui con ella. Nos atendió una abogada joven, de apellido Castellanos, que tenía esa forma de hablar directa y sin adornos que produce una confianza inmediata. Mi madre explicó lo que quería con una claridad que me sorprendió incluso a mí, que la conocía bien, quería dejar todo en orden, quería que no hubiera ambigüedades, y quería que todo quedara documentado de manera que no pudiera deshacerse fácilmente ni con palabras dulces ni con presiones de ningún tipo. La abogada tomó notas, hizo preguntas precisas, explicó los mecanismos disponibles. Mi madre escuchaba y asentía con esa concentración suya que ponía en las cosas que consideraba importantes. El proceso llevó varias semanas. Hubo más reuniones, más documentos, más firmas. Yo acompañé a mi madre en todas las citas y me mantuve en un segundo plano, respondiendo solo cuando me preguntaban directamente, porque aquello era de ella, era su decisión y su voluntad, y mi papel no era el de protagonista sino el de testigo. Al final del proceso, todo estaba en orden, la casa, los ahorros, las acciones pequeñas que en realidad no valían gran cosa pero que Marcos había tratado como si fueran un tesoro, todo estaba documentado, todo estaba firmado. Todo estaba guardado en un lugar que solo nosotros dos conocíamos, con una copia en el bufete de la abogada Castellanos y otra en una notaría del barrio de Chamberí que mi madre eligió porque el notario era, según dijo con una media sonrisa, un hombre que llevaba 30 años en ese despacho y que tenía cara de no haberse dejado engañar nunca por nadie. Salimos de la notaría un martes a mediodía con un sol extraño de febrero que calentaba más de lo que correspondía a la época. Mi madre se detuvo en la acera, respiró hondo, y me miró con una expresión que no le había visto antes, o quizás sí, quizás era la misma que ponía cuando terminaba algo que había llevado mucho tiempo y que había costado más de lo que parecía desde fuera. No era alivio exactamente. Era algo más parecido a la satisfacción serena de quien ha hecho lo correcto con el tiempo y los medios que tenía. Caminamos hasta un bar pequeño que había cerca, nos tomamos un café de pie en la barra, y hablamos de cosas que no tenían nada que ver con lo que acabábamos de hacer. Del tiempo, del barrio, de una vecina del segundo que había tenido un nieto. Conversación ordinaria, liviana, del tipo que se tiene cuando uno necesita volver a la superficie después de haber estado mucho tiempo en las profundidades. Marcos, en todo ese tiempo, siguió con sus visitas. Siguió con sus comentarios. Siguió construyendo pacientemente lo que creía que era una estrategia que nadie más veía. Y nosotros lo dejamos seguir, no por crueldad ni por el placer de observar a alguien caminar hacia una pared sin avisarle, sino porque mi madre había decidido que Marcos merecía llegar hasta donde fuera capaz de llegar por su propio pie. Que nadie le detuviera antes de tiempo. Que la historia que iba a contar de sí mismo fuera completamente suya. Y Marcos llegó hasta el final. Con una meticulosidad que, en cualquier otro contexto, habría sido admirable.
Lo que vino después de eso es lo que todavía hoy me cuesta pensar sin ese nudo específico que se forma en la garganta cuando algo te duele y te entristece al mismo tiempo, cuando lo que sientes no es rabia sino una especie de luto por lo que podría haber sido y no fue. Pero eso es ya la parte siguiente de esta historia. Hay personas que construyen su propia caída con una dedicación que asombra. No de golpe, no con un único gesto dramático, sino ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, en un proceso tan gradual que desde dentro probablemente no se percibe como una caída sino como una ascensión. Marcos era así. Lo que hizo en los meses siguientes no fue un arrebato, no fue una debilidad puntual ni un error de cálculo aislado. Fue el resultado coherente de un camino que había estado eligiendo durante años, con plena conciencia, con una determinación que habría sido admirable si hubiera estado al servicio de algo distinto. Empezó a venir más. Eso fue lo primero que noté, el aumento en la frecuencia de las visitas, que de repente pasaron de ser esporádicas y estacionales a producirse casi cada 2 semanas, siempre con alguna excusa razonable, siempre con la cobertura de la preocupación filial. Traía cosas, una bolsa de la compra, un frasco de vitaminas, un libro que había visto en una librería y que pensó que a ella le gustaría. Pequeños gestos que tenían la forma correcta de la atención pero que, vistos en el contexto de todo lo demás, eran más parecidos a una inversión que a un regalo. Mi madre los recibía con la misma amabilidad con que siempre recibía las cosas, sin rechazarlos, sin interpretarlos en voz alta, sin dar a Marcos ninguna señal de que el terreno que creía estar ganando era en realidad un suelo que llevaba tiempo sin sustento debajo. Yo seguía con mis jueves. Seguía con mi café, con mis reparaciones pequeñas en la casa, con mis cenas ocasionales y mis conversaciones largas en la cocina. La diferencia era que ahora, cuando me cruzaba con Marcos en alguna de esas visitas, o cuando mi madre me contaba lo que él había dicho la última vez que había venido, yo escuchaba con una atención diferente. No de rabia. De algo más frío y más triste, esa atención que se presta a las cosas que ya no se pueden cambiar pero que aún no han terminado de ocurrir. Fue en una de esas visitas cruzadas, una tarde de abril en que los dos coincidimos en el salón de mi madre sin haberlo planeado ninguno de los dos, cuando tuve la conversación más extraña que recuerdo haber tenido con mi hermano. Estábamos los tres sentados, mi madre con su té, Marcos con ese café solo que siempre pedía aunque nunca terminaba, yo con las manos vacías porque había llegado tarde y no había querido interrumpir lo que parecía ser una conversación que llevaba un rato en marcha. Hubo un momento en que mi madre se levantó a buscar algo a la habitación, uno de esos momentos en que los dos nos quedamos solos, y Marcos se giró hacia mí con una expresión que intentaba ser casual y no lo conseguía del todo. Me dijo, con esa voz suya de confidencia estratégica que yo ya conocía tan bien, Diego, tú y yo deberíamos hablar en algún momento. De mamá, de cómo están las cosas. Creo que sería bueno que los dos estuviéramos alineados en todo esto. Yo lo miré un momento antes de responder. Le dije que yo estaba siempre disponible para hablar de nuestra madre, que no había ningún tema relacionado con ella del que no pudiera hablar. Marcos asintió con esa sonrisa suya que nunca llegaba del todo a los ojos, y antes de que pudiera añadir algo más volvió mi madre con lo que había ido a buscar y la conversación se disolvió en otra dirección. Pero aquello me quedó dando vueltas durante días. La palabra que había usado, alineados, era una palabra de reunión de trabajo, una palabra de negociación empresarial. Era la palabra de alguien que estaba pensando en términos de estrategia, no de familia. Y lo que me perturbaba no era que la hubiera usado, sino que la hubiera usado con esa naturalidad, sin advertir que revelaba más de lo que pretendía ocultar. O quizás si lo advertía y simplemente ya no le importaba. Quizás había llegado a ese punto en que la persona está tan convencida de que va a conseguir lo que quiere que empieza a ser descuidada con las formas. La siguiente fase fue la de los documentos. Marcos llegó una tarde de mayo con una carpeta que depositó sobre la mesa del comedor con un gesto estudiadamente casual, como si fuera algo sin importancia, un mero trámite administrativo que había pensado simplificar para ahorrarle molestias a ella. Dentro había varios papeles que, según explicó con esa facilidad suya para hacer que lo complicado sonara sencillo, eran básicamente una forma de poner las cosas en orden, de evitar problemas futuros, de garantizar que si algún día ella necesitaba ayuda todo estuviera preparado para que él pudiera gestionarlo sin burocracia ni retrasos. Yo no estaba ese día.
Mi madre me lo contó esa noche por teléfono, con una voz completamente tranquila que contrastaba con la seriedad de lo que estaba describiendo. Me dijo que Marcos le había explicado los documentos con paciencia, que había respondido a todas sus preguntas, que le había dicho que no había ninguna prisa, que se lo pensara, que era solo para cuando ella se sintiera cómoda. Y entonces me dijo algo que me hizo entender que mi madre no solo estaba observando sino que estaba, activamente, conduciendo el proceso hacia un punto específico que ella había decidido de antemano. Me dijo, le he dicho que me lo deje para leerlo con calma. Y que probablemente lo firmaré la semana que viene. Me quedé en silencio al otro lado del teléfono. No porque no entendiera lo que estaba haciendo, sino porque la magnitud de esa decisión, la frialdad serena con que lo había dicho, me golpeó de una manera que tardé un momento en procesar. Mi madre iba a dejar que Marcos creyera que había ganado. Iba a firmar lo que él había traído. Iba a darle exactamente lo que había venido a buscar, o al menos la ilusión completa de ello, para que la historia llegara a su conclusión natural sin que nadie pudiera decir que no había tenido la oportunidad de ser diferente. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que sí, con esa brevedad que en ella equivalía a una certeza inapelable. La semana siguiente, un jueves por la tarde, Marcos volvió con la misma carpeta y mi madre firmó lo que él le presentó. No sé exactamente qué había en esos papeles porque mi madre me dijo después que no valía la pena entrar en los detalles, que lo que importaba no era lo que decían sino lo que Marcos creía que conseguía con ellos. Lo que sí sé es que Marcos salió de esa casa con una expresión que mi madre describió como la de alguien que acaba de cerrar el mejor trato de su vida. Le dio un abrazo largo, le dijo que había hecho lo correcto, que iba a cuidar de todo, que no tenía que preocuparse de nada más. Mi madre cerró la puerta y llamó a la abogada Castellanos. Eso fue lo que yo no supe hasta más tarde, el detalle que mi madre había guardado para sí durante todo ese tiempo, que lo que Marcos había conseguido con aquella firma no tenía ningún valor real porque todo lo que importaba llevaba ya más de un año fuera de su alcance, documentado, notariado, inamovible. Lo que había firmado era, en términos prácticos, papel mojado. No porque mi madre lo hubiera diseñado así con malicia, sino porque la abogada Castellanos, cuando habían hablado en aquellas primeras reuniones, había sido muy clara sobre los mecanismos que protegían la voluntad real de mi madre frente a cualquier documento posterior que pudiera firmarse bajo presión o con información incompleta. Mi madre había entendido eso, lo había tenido en cuenta, y había actuado en consecuencia. Lo que Marcos había creído conseguir con meses de visitas calculadas y documentos cuidadosamente preparados era una victoria que no existía. Yo tardé en entender del todo la dimensión de lo que mi madre había hecho, no en términos legales sino en términos humanos. Porque lo que había hecho no era simplemente proteger sus bienes de un hijo que los quería para sí. Era algo más complejo y más doloroso que eso. Era darle a Marcos la oportunidad de llegar hasta el final de lo que era capaz de hacer, de verse a sí mismo en el espejo de sus propias acciones, sin que nadie lo detuviera antes de tiempo y sin que nadie pudiera decir después que no había tenido la posibilidad de elegir de otra manera. Era, en cierta forma, el acto de amor más duro que he visto a alguien hacer por otra persona. Pasaron casi 4 meses entre aquella firma y la llamada. 4 meses en que la vida siguió con su ritmo ordinario, en que Marcos continuó con sus visitas aunque con menor frecuencia, en que yo continué con mis jueves, en que mi madre siguió siendo mi madre, pequeña, de manos grandes, con esa voz que venía de adentro de la tierra y esa forma de mirar que te hacía sentir visto del todo. 4 meses en que ninguno de nosotros mencionó lo que había ocurrido ni lo que estaba por ocurrir, no por evasión sino porque había una especie de acuerdo tácito de dejar que las cosas encontraran su propio momento. El momento llegó un sábado de octubre, a media tarde. Marcos había descubierto los documentos. No sé exactamente cómo, si fue a través de algún trámite que intentó iniciar y que no funcionó como esperaba, o si fue por alguna conversación con alguien ajeno a todo aquello que le dio una información que él no tenía. Lo que sé es que los descubrió, y que cuando entendió la secuencia de fechas, cuando comprendió que todo lo que creía haber conseguido llevaba ya mucho tiempo siendo irrelevante, algo en él se rompió de una manera que yo no esperaba ver, no porque no supiera que era posible sino porque nunca había visto antes esa parte de mi hermano. Me llamó a mí primero. No a mi madre, a mí. Y eso, en retrospectiva,
me dice algo sobre el que quizás no habría podido ver de otra manera, que en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando toda la arquitectura de su estrategia se había derrumbado, buscó al hermano al que había creído dejar fuera de todo, el que supuestamente no sabía nada, el que supuestamente no recibiría nada. Me llamó porque en el fondo, debajo de todo lo que había hecho y de todo lo que había elegido ser en esos últimos años, yo seguía siendo su hermano pequeño y él no tenía a nadie más a quien llamar. Contesté. Lo dejé hablar. La voz que salió por el teléfono no tenía nada de la soltura y la seguridad de siempre. Era una voz quebrada, confusa, que saltaba entre la acusación y algo más parecido a la incredulidad, como si una parte de él todavía no terminara de creer que aquello estaba ocurriendo de verdad. Me dijo que había descubierto los documentos. Me dijo que sabía que yo lo sabía. Me dijo que no entendía por qué, que había hecho él para merecer eso, que la familia no funcionaba así, que era injusto. Escuché todo sin interrumpirle. Cuando terminó, le dije con calma que entendía que estuviera confundido, que entendía que aquello le dolía, pero que la conversación que necesitaba tener no era conmigo sino con nuestra madre. Que era ella quien tenía las respuestas, no yo. Que si había algo que necesitaba entender, el único lugar donde podía encontrarlo era frente a ella. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Y después Marcos dijo, con una voz que de repente sonaba distinta, más pequeña, más real que cualquier cosa que le hubiera escuchado decir en años, ¿crees que me recibirá? Le dije que sí. Le dije que nuestra madre siempre había estado dispuesta a recibirle. Que eso nunca había cambiado. Colgué y me quedé un momento quieto con el teléfono en la mano, mirando la pared del taller, con esa sensación que a veces llega al final de algo largo y difícil, cuando el peso que uno ha estado cargando no desaparece del todo pero se desplaza de alguna manera, se vuelve más manejable, como si el cuerpo supiera que lo peor ya ha pasado aunque la mente todavía no lo haya procesado del todo. Llamé a mi madre. Le dije que Marcos sabía. Le dije que lo había llamado a ella. Ella respondió con esa pausa breve que ponía cuando estaba pensando, y luego dijo solamente, bien. Ya era hora. Y en esas 4 palabras estaba todo, el cansancio, la determinación, el amor intacto debajo de todo el dolor, y esa disposición suya, que nunca había dejado de estar ahí, a mirar a su hijo a los ojos y decirle la verdad aunque doliera. Lo que ocurrió después, lo que se dijeron en esa sala cuando Marcos finalmente se sentó frente a ella, es la parte de esta historia que todavía hoy me cuesta narrar sin emoción. Porque fue el momento en que todo lo que había estado suspendido durante años, todo lo que se había guardado y observado y esperado con una paciencia que yo nunca habría tenido, por fin tocó el suelo. Y tocar el suelo, a veces, es el único camino hacia algo que se pueda construir de nuevo. Hay conversaciones que uno no presencia pero que aún así lleva dentro, como si las hubiera vivido. Las reconstruye a partir de fragmentos, de lo que le cuentan después, de los gestos que ven las personas que estuvieron allí, de los silencios que quedan flotando en una habitación cuando uno entra justo después de que algo importante ha ocurrido. La conversación que mi madre tuvo con Marcos ese sábado de octubre es una de esas. Yo no estaba. No debía estar. Era entre ellos dos, era algo que pertenecía al espacio privado de una relación que tenía décadas de historia antes de que yo apareciera en el mundo, y mi presencia habría cambiado algo fundamental en la dinámica de lo que necesitaba ocurrir. Marcos llegó a casa de mi madre pasadas las 6 de la tarde. Lo sé porque ella me lo contó después, con ese orden cronológico preciso que ponía cuando quería que yo entendiera algo completo, sin lagunas. Llegó sin traer nada, lo cual ya era una diferencia respecto a todas sus visitas anteriores. Sin bolsa de la compra, sin caja de dulces, sin ninguno de los pequeños gestos envueltos en celofán con que había estado construyendo su estrategia durante meses. Llegó con las manos vacías y con esa cara que mi madre describió como la de alguien que ha dormido mal varias noches seguidas y ha llegado a un punto en que ya no tiene energía para disimularlo. Mi madre le abrió la puerta y le hizo pasar sin decir nada especial, con la misma naturalidad con que le habría abierto cualquier otro día, como si aquella visita fuera una más, como si no hubiera nada pendiente entre ellos que requiriera una recepción diferente. Eso era algo que yo había aprendido de ella con los años, su negativa a construir atmósferas dramáticas alrededor de los momentos difíciles.
Las personas que han vivido mucho saben que el dramatismo previo agota la energía que se necesita para lo que viene después, y mi madre era de esas personas. Se sentaron en el salón. No en la cocina, donde solíamos estar siempre, sino en el salón, que era el espacio de las ocasiones formales, de las visitas que requerían cierta distancia, de las conversaciones que iban a necesitar espacio físico alrededor. Mi madre no lo eligió inconscientemente. Mi madre nunca hacía nada sin una razón, aunque la razón fuera pequeña y silenciosa. Marcos habló primero. Le dijo que había encontrado los documentos, que había entendido lo que significaban, que llevaba días intentando procesar todo aquello y que no lo conseguía. Le dijo que se sentía traicionado, y esa palabra, traicionado, fue la que más le costó a mi madre escuchar, no porque la creyera justa sino porque la reconoció como genuina. Marcos no estaba actuando en ese momento. Estaba, quizás por primera vez en mucho tiempo, siendo completamente real. Mi madre lo dejó terminar. Tenía esa habilidad, que yo siempre había admirado y nunca había conseguido imitar del todo, de escuchar a alguien hasta el final sin preparar su respuesta mientras el otro habla, sin interrumpir, sin gesticular, sin dar señales de impaciencia. Escuchaba como quien lee, con atención completa, dejando que las palabras llegaran a donde tenían que llegar antes de hacer nada con ellas. Cuando Marcos terminó, mi madre guardó silencio unos segundos. Y entonces le dijo algo que él no esperaba, que probablemente era lo último que esperaba escuchar en ese momento, le dijo que lo quería. Sin rodeos, sin preámbulos, sin la suavidad condescendiente con que a veces se dice esa frase para amortiguar lo que viene después. Se lo dijo como un hecho, como una coordenada fija en el mapa de todo lo demás, algo que no dependía de lo que hubiera ocurrido ni de lo que fuera a ocurrir. Y después, desde ese lugar, le habló. Le habló de las visitas. Le habló de los comentarios sobre la casa, sobre los ahorros, sobre los documentos que él había traído con aquella carpeta y aquella explicación tan preparada sobre los trámites y la burocracia y el futuro. Se lo contó todo con una precisión que a Marcos le fue desarmando poco a poco, porque cada detalle que ella nombraba era un detalle que él había creído inadvertido, una pieza de una estrategia que había construido con la convicción de que nadie estaba mirando, y escucharlos nombrados uno por uno, en voz de su madre, con esa calma sin crueldad que era la forma que ella tenía de decir las cosas más duras, era como ver reflejado en un espejo algo que uno había hecho en la oscuridad creyendo que la oscuridad lo ocultaba. Mi madre le dijo que no lo había confrontado antes porque necesitaba entenderlo. No castigarlo, no atraparlo, no humillarlo. Entenderlo. Necesitaba saber si lo que veía era toda la verdad sobre él o solo una parte, si había algo más debajo de aquella estrategia que ella no estaba viendo, si había una explicación que merecía ser escuchada antes de actuar. Y que había esperado todo ese tiempo con la esperanza, que no había abandonado nunca del todo, de que en algún momento algo cambiara, de que Marcos apareciera de otra manera, de que le demostrara que había leído mal la situación. Ese momento nunca llegó. Marcos no dijo nada durante un rato largo. Mi madre me dijo después que lo vio hacer algo que no le había visto hacer desde que era un niño, inclinar la cabeza hacia abajo y quedarse quieto, con las manos sobre las rodillas, sin el sorriso, sin la postura, sin ninguna de las capas con que habitualmente se presentaba al mundo. Solo él, reducido a algo más pequeño y más verdadero que todo lo que había sido en los últimos años. Cuando habló, lo que dijo fue una sola pregunta. Me la contó mi madre con una voz que, al hacerlo, perdió por un momento aquella calma suya y adquirió una textura diferente, más vulnerable, más humana. Marcos levantó la cabeza y le preguntó, ¿cuándo dejé de ser alguien en quien podías confiar? Mi madre tardó en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta era compleja y quería dársela entera, sin simplificarla. Le dijo que no había un momento exacto, que las cosas así no funcionaban con la precisión de un interruptor que se apaga de golpe. Que había sido un proceso, una acumulación de pequeñas elecciones, cada una de las cuales por sí sola podía parecer insignificante pero que juntas formaban un patrón que era imposible no ver. Le dijo que lo había visto alejarse durante años, no en términos de distancia física, sino de algo más difícil de nombrar, la calidad de la presencia. Que cuando estaba, no siempre estaba del todo.
Que había aprendido a notar la diferencia entre la visita que venía a verla a ella y la visita que venía a ver lo que ella tenía. Y le dijo, con esa honestidad que era su forma más profunda de respetar a las personas, que eso le había dolido más de lo que Marcos probablemente imaginaba. Que una madre puede soportar muchas cosas de un hijo, puede perdonar, puede entender, puede encontrar explicaciones para casi todo. Pero que hay una forma específica de ser tratada como un medio y no como una persona que deja una marca que no desaparece fácilmente, no porque uno no quiera que desaparezca sino porque el cuerpo lo recuerda aunque la voluntad intente olvidarlo. Marcos lloró. Mi madre me lo contó sin dramatismo, como un dato más, pero yo sé que no era un dato más. Conozco a mi hermano, o al menos lo conocí antes de que se convirtiera en la versión de sí mismo que había estado siendo en esos últimos años, y sé que Marcos no lloraba. Era de esas personas que habían aprendido desde muy jóvenes que mostrar emoción era mostrar debilidad, y que la debilidad era el terreno donde los demás te alcanzaban. Que llorara en ese momento, frente a nuestra madre, en ese salón con la luz de octubre entrando por las ventanas, me dice algo sobre lo que aquella conversación consiguió llegar a tocar en él. Mi madre no lo consoló de la manera en que quizás él esperaba. No le dijo que no pasaba nada, no le dijo que todo estaba bien, no le dio la absolución rápida y reconfortante que habría cerrado el momento sin resolverlo. Le dejó estar con lo que sentía el tiempo que necesitó, y cuando Marcos se rehízo un poco, cuando levantó la cabeza y la miró con esos ojos enrojecidos que yo me imagino aunque no los vi, ella le dijo lo que tenía que decirle. Le dijo que lo que había hecho no podía deshacerse, que las acciones tienen consecuencias y que pretender lo contrario sería faltarle el respeto a los dos. Pero que las consecuencias no eran el final de la historia a menos que él decidiera que lo fueran. Que lo que tenía delante no era un castigo sino una oportunidad, pequeña y difícil y sin garantías, de ser diferente. No para ella, no para recuperar lo que había perdido con sus maniobras, no por ninguna razón estratégica o práctica. Sino porque vivir siendo la persona que había elegido ser en esos últimos años tenía un coste que quizás todavía no había calculado del todo, un coste que se paga en soledad, en la calidad de las relaciones que uno construye, en la forma en que uno se mira al espejo a cierta edad y reconoce o no reconoce lo que ve. Le dijo que el dinero, la casa, los ahorros, las acciones, todo eso era materia. Que la materia tenía su importancia, que no iba a fingir que no, que ella misma había trabajado toda la vida para tener algo y no venía a predicar que las cosas materiales no importaban. Pero que ninguna cantidad de materia compensaba lo que se perdía cuando uno construía sus relaciones más cercanas sobre una base de cálculo en lugar de sobre una base de afecto genuino. Que eso era una pobreza que el dinero no podía resolver. Marcos se quedó un momento en silencio antes de preguntar, con una voz que mi madre describió como la más honesta que le había escuchado en años, si ella creía que él podía cambiar. Mi madre lo miró antes de responder, con esa mirada suya que llegaba hasta el fondo, y le dijo que no lo sabía. Que no era algo que ella pudiera saber. Que era la única pregunta cuya respuesta dependía exclusivamente de él, y que cualquier cosa que ella dijera al respecto sería una opinión sobre el pasado, no una certeza sobre el futuro. Que el futuro era suyo para escribirlo como quisiera. Marcos se fue pasada las 8 de la noche. Mi madre me llamó cuando escuchó cerrarse la puerta del edificio, y la conversación que tuvimos por teléfono fue breve y densa al mismo tiempo, de esas conversaciones en que se dicen pocas cosas pero cada una pesa lo que pesa. Me dijo que había estado bien. Me dijo que Marcos había escuchado. Me dijo que no sabía lo que haría con todo aquello, que eso ya no dependía de ella, y que había llegado a un punto en que estaba bien con esa incertidumbre, que no necesitaba saber el desenlace para saber que había hecho lo correcto. Le pregunté cómo estaba ella. Hubo una pausa breve, del tipo que ella hacía cuando la pregunta le llegaba a un lugar que requería un momento de honestidad consigo misma, y luego me dijo, cansada. Pero bien. Hay un cansancio que viene de haber hecho lo que había que hacer, y ese no pesa igual que el otro. No supe qué decir a eso, así que no dije nada, que a veces es la respuesta más honesta que uno puede dar. Esa noche me quedé despierto más tiempo de lo habitual, en el silencio del piso que llevo décadas habitando, con la ciudad haciendo su ruido sordo por las ventanas y la cabeza dando vueltas sobre todo lo que había ocurrido en esos meses, sobre lo que mi madre había hecho y cómo lo había hecho, sobre Marcos y sobre la pregunta que le había hecho y que a mí,
escuchándola de segunda mano, me había llegado de una manera que no esperaba. Cuando dejé de ser alguien en quien podías confiar. Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo. La giré por todos los lados. Porque hay algo en esa pregunta, en la forma en que Marcos la formuló, que sugiere que en algún nivel él mismo sabía la respuesta, que la había sabido siempre, que la capacidad de reconocer lo que uno ha hecho nunca desaparece del todo aunque uno construya sobre ella capas y capas de justificaciones y narrativas convenientes. Que debajo de toda la estrategia y toda la frialdad calculada había una persona que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que en algún momento, en ese salón de octubre con la luz entrando por las ventanas, había decidido dejar de fingir que no lo sabía. No sé si eso es suficiente para cambiar. No sé si la conciencia del daño que uno ha hecho se convierte automáticamente en la voluntad de ser diferente. He vivido suficiente para saber que las personas son complejas de una manera que resiste las narrativas limpias, que el mismo hombre que llora frente a su madre con una honestidad que estremece puede volver a ser al día siguiente la versión de sí mismo que eligió durante años. No lo sé. No tengo esa certeza. Lo que sí sé es que mi madre hizo lo que podía hacer. Abrió una puerta. Si Marcos entraba por ella o no, eso ya era una historia que ella había decidido, con sabiduría y con dolor en cantidades iguales, dejar en manos de él. Y yo, esa noche, aprendí algo sobre el amor que no había sabido nombrar hasta entonces, que su forma más difícil y más honesta no es la que retiene sino la que suelta, la que dice todo lo que tiene que decir y luego se hace a un lado y deja al otro libre para decidir quién quiere ser. Mi madre sabía eso desde mucho antes que yo. Probablemente lo había sabido toda la vida. El tiempo tiene una manera particular de reorganizar las cosas. No las borra, no las resuelve con la limpieza quirúrgica con que uno fantasea cuando está en medio del dolor, pero las va acomodando en un orden diferente, les va dando una perspectiva que desde dentro del momento es imposible tener. Han pasado casi 3 años desde aquella tarde de octubre en que Marcos se sentó frente a mi madre en el salón con la luz entrando por las ventanas y le preguntó cuándo había dejado de ser alguien en quien ella podía confiar. 3 años en que muchas cosas han cambiado y algunas no han cambiado, y en que he aprendido a distinguir entre las dos categorías con una claridad que antes no tenía. Dolores murió hace 14 meses. Un martes de agosto, en el Hospital de la Paz, con la mano izquierda entre las mías y la ventana de la habitación dejando entrar una luz blanca y quieta que no se parecía a ninguna otra luz que yo recuerde. No fue una muerte dramática ni repentina. Fue el final de un proceso que ella misma había gestionado con la misma dignidad serena con que había gestionado todo lo demás en su vida, eligiendo las batallas, ahorrando la energía para lo que importaba, despidiéndose de las cosas y de las personas en el orden que ella consideraba correcto. Murió siendo quien había sido siempre, con la misma honestidad y la misma presencia completa, y eso, que podría parecer una cosa pequeña, es en realidad lo más grande que he visto nunca. Los últimos meses de su vida los vivimos con una intensidad tranquila que es difícil de describir a quien no la ha experimentado. No había urgencia ni pánico, no había el caos que a veces rodea el final de una vida cuando las personas que quedan no han hecho las paces con lo que se viene. Había conversaciones. Muchas conversaciones, largas, a veces sobre cosas importantes y a veces sobre cosas completamente ordinarias, y esa mezcla era lo que las hacía perfectas, lo que me decía que estábamos aprovechando el tiempo de la manera correcta. Hablábamos de mi padre, de sus años en Extremadura, de cosas que ella nunca me había contado y que yo escuchaba con la sensación de estar recibiendo algo que nadie más iba a recibir de esa manera. Hablábamos del barrio, de los cambios que había visto en décadas de vivir en el mismo sitio, de personas que ya no estaban y de otras que seguían estando. A veces simplemente nos quedábamos en silencio, y ese silencio tenía una calidad que yo no había sabido valorar hasta entonces. Marcos vino. Eso es lo primero que quiero decir, porque es importante y porque durante mucho tiempo no supe si ocurriría. Vino en diciembre, 4 meses después de aquella conversación de octubre, sin llamar antes, sin avisar, sin la estructura de visita preparada que siempre había caracterizado sus apariciones. Simplemente llamó al telefonillo una tarde y subió. Yo estaba en la cocina cuando llegó y lo escuché entrar y escuché los primeros minutos de la conversación que tuvo con mi madre antes de que me llamara.
cuando entré en el salón, los dos estaban sentados, y había algo en el aire que era diferente a todas las veces anteriores, una especie de desnudez en la que ninguno de los dos estaba actuando ningún papel. Nos saludamos. No hubo palmada en el hombro, no hubo la efusividad de siempre. Fue un saludo sobrio, casi incómodo, del tipo que se produce entre dos personas que saben que hay mucho sin resolver entre ellas y que ninguno de los dos ha encontrado todavía las palabras exactas para empezar. Me senté. Los tres estuvimos un rato en silencio, y entonces Marcos se giró hacia mí y me dijo algo que no esperaba, me dijo que sabía que yo lo había sabido desde el principio, que había entendido que yo había estado al lado de nuestra madre en todo aquello, y que no tenía ningún argumento para reclamarme nada, pero que necesitaba decirme que durante un tiempo me había guardado una rabia que en el fondo sabía que no era justa. Le dije que lo entendía. No porque quisiera cerrar el tema rápido, sino porque era verdad. Entendía que en el momento en que todo se derrumbó yo me había convertido en una figura cómoda a la que dirigir parte de lo que sentía, y que eso era un mecanismo humano, comprensible aunque no fuera correcto. Le dije que no tenía nada que perdonarle al respecto a mí, que lo que había ocurrido era entre él y nuestra madre, y que mi papel en todo aquello había sido exactamente el que debía ser, estar donde tenía que estar, sin protagonismo y sin agenda. Marcos asintió. Y luego, durante las siguientes 2 horas, ocurrió algo que no habría podido predecir, tuvimos la conversación más honesta que los dos habíamos tenido en décadas. No sobre la herencia, no sobre los documentos, no sobre los meses de maniobras y estrategias. Sobre nosotros. Sobre la distancia que se había ido instalando entre los dos con los años, sobre las razones de esa distancia, sobre las cosas que ninguno de los dos había dicho cuando habría sido el momento de decirlas. Sobre nuestro padre, sobre cómo cada uno de nosotros había procesado su muerte de manera diferente y cómo esa diferencia nos había alejado sin que ninguno lo nombrara. Sobre lo que significaba para cada uno haber crecido en esa familia, en ese barrio, con esa madre que era lo que era y que nos había formado de maneras distintas porque nosotros éramos distintos y porque el amor no produce el mismo resultado en personas diferentes. No llegamos a ninguna resolución limpia esa tarde. No nos abrazamos con lágrimas y promesas de que todo iba a ser diferente a partir de entonces, porque eso habría sido falso y los dos lo sabíamos. Lo que hubo fue algo más modesto y más real, la apertura de un espacio que llevaba mucho tiempo cerrado. La posibilidad de que algo pudiera crecer ahí, despacio, sin garantías, si los dos decidíamos cultivarlo. Mi madre nos escuchó durante gran parte de esa conversación con sus manos sobre la falda y una expresión que yo fui capaz de leer perfectamente, después de una vida entera aprendiendo su lenguaje silencioso, era la expresión de alguien que ve ocurrir algo que esperaba con paciencia pero sin certeza, algo que quería y por lo que había trabajado de la única manera en que se puede trabajar para estas cosas, que es creando las condiciones y luego retirándose y dejando que ocurra solo o no ocurra. Era una expresión que tenía tristeza y satisfacción al mismo tiempo, porque las personas que han vivido mucho saben que las cosas buenas casi siempre llegan con algo de tarde, con algo de lo que se perdió en el camino y que ya no se puede recuperar del todo. Marcos empezó a venir con más regularidad a partir de entonces. No con la frecuencia artificial de los meses de estrategia, sino con una periodicidad diferente, más irregular y por eso más sincera. A veces venía y yo estaba, a veces no, a veces los tres coincidíamos y la tarde tenía una textura que me costaba identificar al principio y que fui reconociendo poco a poco como algo muy simple, normalidad. La normalidad frágil y trabajada de una familia que ha pasado por algo difícil y está intentando, sin dramatismo y sin prisa, encontrar una manera de seguir siendo familia. No fue un proceso lineal. Hubo tardes en que la incomodidad volvía, en que algún comentario o algún silencio devolvía a alguno de nosotros a un lugar que preferíamos no visitar, y había que hacer el esfuerzo consciente de no quedarse ahí, de seguir adelante sin fingir que no había ocurrido pero sin darle más espacio del que merecía. Hubo momentos en que Marcos y yo nos mirábamos por encima de la cabeza de nuestra madre y en esa mirada había toda la historia sin resolver que todavía quedaba entre nosotros, y había también algo más, algo nuevo y difícil de nombrar, algo parecido al reconocimiento mutuo de que los dos estábamos intentando hacer algo mejor de lo que habíamos hecho antes. Mi madre vio todo eso. Lo vio y no dijo nada sobre ello, porque no era necesario decirlo. Solo seguía siendo ella misma,
con su voz grave y sus manos grandes y su forma de llenar los espacios con una presencia que yo sabía, en esos últimos meses, que iba a echar de menos de una manera para la que no existía preparación posible. La última conversación real que tuvimos, una semana antes de que entrara en el hospital por última vez, fue en la cocina, de noche, con la ciudad dormida afuera y los dos sentados frente a frente con las tazas vacías sobre la mesa. Me dijo que estaba contenta. No feliz, no satisfecha de una manera grandiosa, sino contenta, que es una palabra más pequeña y más honesta. Me dijo que había vivido lo suficiente para ver lo que necesitaba ver, para hacer lo que necesitaba hacer, para decirle a las personas que quería lo que necesitaban escuchar. Me dijo que me había visto crecer en silencio, con constancia, sin pedir reconocimiento, y que eso era lo más parecido a la integridad que ella había conocido de cerca. Le dije que todo lo que era lo había aprendido de ella. No como un cumplido, no como la cosa que uno dice en esos momentos porque es lo que corresponde decir. Como una verdad que llevaba años queriendo decirle y que esa noche, en ese silencio de cocina, encontró por fin el camino. Ella me miró un momento y luego desvió los ojos hacia la ventana, y hubo en ese gesto algo que yo interpreté como pudor, que era la forma que tenía de recibir las cosas que le llegaban demasiado directas al centro. Y después de un momento dijo, mirando todavía la ventana oscura, he intentado ser justa. Con los dos. Aunque justo no siempre significa igual. Esa frase me acompañó durante todo el tiempo que siguió. Me la repetí en los días del hospital, en los días del funeral, en los días grises y lentos del duelo que vino después y que nadie te prepara para como es en realidad, no el dolor agudo del principio sino el dolor sordo y cotidiano de los meses siguientes, cuando la vida retoma su forma externa y el mundo deja de hacer concesiones pero adentro todavía hay un hueco que tiene la forma exacta de la persona que se fue. Justo no siempre significa igual. En esas 5 palabras estaba toda la filosofía de mi madre, toda su forma de entender las relaciones y las responsabilidades y el amor. Que dar a cada uno lo que necesita no es dar a todos lo mismo, que el amor no es una distribución equitativa de recursos sino una atención específica a la persona que tienes delante, con sus necesidades reales y su historia real y su capacidad real de recibir lo que se le da. Que ser justo requiere ver a las personas de verdad, no como categorías intercambiables, y que verlas de verdad a veces significa darles cosas distintas, incluso cuando eso es difícil de explicar o de justificar ante los que miran desde fuera. Marcos y yo gestionamos todo lo que había que gestionar después de su muerte con una colaboración que habría sido impensable un par de años antes. No fue fácil, no voy a decir que fue fácil, porque no lo fue. Hubo momentos de tensión, hubo decisiones sobre las que no estuvimos de acuerdo al principio, hubo la reaparición inevitable de viejos patrones en situaciones de estrés. Pero hubo también algo que no habíamos tenido antes, la voluntad compartida de no dejar que esos momentos definieran el resultado. La conciencia de que los dos estábamos lidiando con la misma pérdida, aunque de maneras distintas y desde lugares distintos, y que eso era terreno común sobre el que podíamos apoyarnos aunque todo lo demás estuviera todavía sin resolver. El día que fuimos juntos al bufete de la abogada Castellanos para cerrar los trámites finales, Marcos y yo llegamos en metro desde distintos puntos de la ciudad y nos encontramos en la puerta. Estuvimos un momento en la acera sin decir nada, mirando la fachada del edificio, y entonces Marcos dijo algo que no olvidaré. Dijo, con esa voz nueva suya que todavía no era completamente cómoda pero que era más real que la de antes, mamá sabía exactamente lo que hacía en todo momento, ¿verdad? Le dije que sí. Que siempre lo había sabido. Marcos asintió despacio, con la mirada en algún punto entre el suelo y el horizonte, y luego dijo, ojalá lo hubiera entendido antes. No respondí. No había nada que añadir a eso que no fuera redundante o condescendiente. Abrí la puerta del edificio y los dos entramos. Lo que heredé no lo voy a describir en detalle porque no es lo más importante de esta historia, y porque mi madre me enseñó que hablar de dinero en ciertos contextos es una forma de reducir las cosas a su dimensión más pequeña. Lo que sí voy a decir es que fue suficiente. Suficiente para estar tranquilo, suficiente para que el taller siga siendo lo que ha sido siempre, suficiente para que los últimos años de mi madre hubieran estado cubiertos con dignidad y sin apreturas. Marcos recibió algo también, porque mi madre nunca dejó de querer a sus 2 hijos, y porque justo no significa igual pero tampoco significa nada.
Lo que recibió fue proporcional a una historia que los dos conocían, y él lo aceptó sin reclamar, que fue en sí mismo una forma de mostrar que algo había cambiado en él. No sé en qué punto está Marcos hoy. Nos vemos con una periodicidad que no tiene nombre específico, ni frecuente ni esporádica, sino la que tiene la distancia honesta entre dos personas que comparten una historia larga y compleja y que están intentando, sin exigirse demasiado ni al otro ni a sí mismos, construir algo que tenga más dignidad que lo que hubo antes. A veces hablamos por teléfono. A veces quedamos a tomar algo en un bar del centro, neutral, sin las cargas emocionales de ninguno de los espacios que hemos habitado juntos durante años. Hay todavía silencios incómodos, todavía momentos en que la historia que no se ha dicho aparece entre los dos como una presencia física. Pero hay también momentos en que los dos nos reímos de algo, de una tontería, de un recuerdo de infancia, de algo completamente sin importancia, y en esos momentos hay algo que se parece a lo que deberíamos haber sido siempre, algo que todavía podemos ser si los dos seguimos eligiéndolo. Eso es lo que me queda de todo esto. No una lección ordenada, no una moraleja que se pueda resumir en una frase y enmarcar en la pared. Me queda la imagen de mi madre en la cocina con las manos alrededor de la taza, mirando la ventana que daba al patio. Me queda su voz diciendo que había intentado ser justa, aunque justo no siempre significa igual. Me queda la certeza de que la integridad no es una cualidad que se tiene o no se tiene de una vez para siempre, sino una elección que se hace cada día, en las circunstancias pequeñas y en las grandes, y que esa elección tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que uno puede ver desde el momento en que la toma. Me queda también esto, que los secretos que una familia guarda no siempre son vergüenzas. A veces son actos de amor en proceso, cosas que se están construyendo en silencio porque todavía no están listas para la luz, porque necesitan tiempo y oscuridad para tomar la forma correcta antes de salir al mundo. Mi madre guardó sus secretos así. Los guardó con una paciencia que yo nunca habré tenido, con un propósito que era siempre el bienestar de los dos hijos que había traído al mundo, incluso cuando uno de esos hijos lo ponía difícil, incluso cuando lo correcto no coincidía con lo cómodo. Y yo, que soy el hijo que se quedó, que soy el que cierra el taller los jueves por la tarde aunque ya no haya nadie a 12 minutos caminando a quien visitar, que soy el que a veces se encuentra mirando el teléfono con la costumbre de llamarla y el cuerpo todavía sin terminar de aprender que ya no puede, yo me quedo con todo eso. Con el peso y con la luz. Con el dolor y con la gratitud. Con la certeza de que tuve la fortuna, que no todo el mundo tiene, de haber conocido de cerca a alguien que supo cómo ser buena persona incluso cuando era difícil serlo. Dolores Ferreiro Muñoz. Mi madre. Que llegó a Madrid con 16 años y una maleta de cartón atada con una cuerda, y que se fue dejando atrás, en las personas que quiso, algo que ninguna maleta y ninguna cuerda pueden contener. Eso es lo que heredé. Y es más que suficiente.